Hola y bienvenidos a el video número 11 en la serie Gog, Magog y el engaño. Seguimos estudiando Apocalipsis 11, Apocalipsis 20, hablando sobre los testigos, sobre Gog, Magog y el engaño que está para venir, está muy cerca. Entonces, estamos hablando de los últimos 3.5 años del mundo antes de la venida de Cristo, del Mesías. Estamos hablando del hecho de que los testigos, los dos testigos, es la iglesia, y estamos mirando los versículos para respaldar esto, para ayudarnos a entender lo que estamos leyendo cuando llegamos a Apocalipsis 20 y Apocalipsis 11, entre otros versículos dentro del libro de Apocalipsis. Y entonces terminamos la semana pasada hablando sobre que los dos ungidos del Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, eran el rey y el sacerdote. Hablamos mucho sobre el sacerdote la semana próxima. Voy a hablar un poco más esta mañana sobre el sacerdote y el hecho de que había un cambio en el sacerdocio. Recuerden, la tribu de Leví eran los sacerdotes, pero bajo el nuevo pacto había un cambio y vamos a hablar sobre esto. Y seguimos mirando el hecho de que la iglesia, los elegidos, son los reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a dar inicio y seguir hablando sobre este hecho. Padre, gracias que por medio de tu palabra podemos conocerte mejor, por medio de tu espíritu, como Yeshua dijo, que Él va a revelar el Padre a los que Él desea. Y entonces andábamos en ignorancia por tanto tiempo, pero ahora podemos acercarnos al trono a causa de lo que hizo Yeshua en la cruz. Y Padre, como Pablo dijo, estamos siendo conformados a la imagen de Él y te damos gracias que día tras día tras día, como sacerdotes, estamos ofreciendo sacrificios de nuestro cuerpo, el fruto de nuestros labios. Y Padre, estas cosas, todo para mostrarte agradecimiento, mostrarte nuestra adoración y pues obediencia a causa del Espíritu que vive en nosotros. Te damos gracias, pedimos Padre que nos guías en estos estudios y en especial en estos días adelante y en adelante, porque el mundo, entendemos, podemos ver que está llegando a su fin. Y te doy gracias por esto, porque entendemos que cuando viene el fin del tiempo como lo conocemos, viene el principio de la eternidad. Nuevos cuerpos, nuevo cielo y nueva tierra. Y Padre, esperamos con mucha emoción este día. Guíanos ahora en este estudio. Te lo pido en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien. Estamos hablando sobre el hecho de que nosotros, la iglesia, somos los sacerdotes y los reyes bajo el nuevo pacto. Había un cambio en el sacerdocio, y podemos leer de esto en Hebreos 7, 11 al 14. Entonces vamos a brincar al libro de Hebreos, capítulo 7, y el versículo 11 al 14. Y aquí miramos que una comparación entre Yeshua y Melquisedec. Y entonces dice la palabra:
Así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces entendemos cuando regresamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 28:41, lo leemos la semana pasada, que Aarón fue ungido por Moisés como sacerdote. Entonces aquí miramos este hecho en versículo 11. Versículo 12. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Recuerden, estamos hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto, lo literal, lo espiritual o lo celestial. Y entonces había un cambio, pero Cristo no vino para anular la ley, pero había un cambio. Versículo 13, porque aquel, hablando de Yeshua, de quien se dicen estas cosas, de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá. Entonces miramos que había un cambio en el sacerdocio. Dice, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente. Entonces ya tenemos un sacerdote que está intercediendo una vez para siempre. Entonces, si siguen leyendo, es lo que van a ver, que este sacerdote está como para siempre, no como los otros sacerdotes que se murieron y tenían que, sus hijos entraron en su lugar. Entonces, ya todo esto se cambió. Nosotros, por adopción, somos ya los nuevos sacerdotes. Cristo es el primogénito. Nosotros, hijos de Dios, hemos recibido el sacerdocio. Entonces, para ver esto, vamos a Romanos 8, 16 y 17. Romanos capítulo 8, 16 y 17. Aquí nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Jehová Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Jehová, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Ahora vamos a brincar al versículo 29. El versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, bajo el antiguo pacto, Aarón era el sacerdote de la tribu de Leví, y sus hijos también, y sus hermanos, los hermanos de sus hijos, porque Aarón era el primer sacerdote. Y así fue sucesivamente, creo que así se dice, por las generaciones, hasta que llegamos al nuevo pacto bajo Cristo. Entonces había un cambio en el sacerdocio. Vamos a Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Aquí dice: según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. Podemos hablar todo el día de este hecho, de que hay un libro, como miramos en Apocalipsis, un libro de vida que contiene los nombres de los elegidos desde la fundación del mundo. Pablo bien claro habla de predestinación. No hay ninguna duda de esto. Los que dudan, dudan la palabra de Dios y no son de Jehová. Entonces, yo sé que es una declaración muy fuerte, pero es verdad, porque la palabra nos habla bien claro de la predestinación. Aquí dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él en ágape, habiéndonos predestinado para la adopción. Fuimos predestinados para ser adoptados en la familia y adopción de hijos por Jesucristo para sí, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, nosotros, bajo el nuevo pacto, predestinados para ser adoptados en la familia, donde Cristo es el primogénito, nosotros somos sus hermanos. Él es de la tribu de Judá. Entonces nosotros también, por adopción, somos de la tribu de Judá. Y entonces había este cambio en el sacerdocio. Entonces, ahora vamos a brincar a 1 de Samuel 9:16. 1 de Samuel 9:16. Y aquí vamos a ver que cuando la gente de Israel pidieron un rey y Dios les dio un rey, que este es el segundo o el otro, mejor dicho, ungido bajo el antiguo pacto. Aquí en 9:16 nos dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti, Samuel, a un varón de la tierra de Benjamín. Noten aquí, el rey que Dios les dio es de la tribu de Benjamín. Entendemos que Cristo es rey de Judá y vamos a hablar de esto. Pero primero, miramos aquí, al cual ungirás para que sea capitán sobre mi pueblo Israel. Entonces, miramos aquí el otro ungido bajo el antiguo pacto. Entonces, cuando hablamos de los dos olivos, los dos ungidos, entonces miramos que es el rey y el sacerdote que fueron ungidos bajo el antiguo pacto. Ahora, quiero hablar sobre el rey de la tribu de Benjamín y de Judá. Entonces, vamos a Génesis 49:27. Génesis 49:27. Y aquí vamos a ver la bendición de Jacob sobre sus hijos. Entonces, en 49, el versículo 27. Aquí nos dice, Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comer la presa y a la tarde repartirá el despojo. Entonces aquí miramos que este rey es un guerrero y como guerrero no es el rey de paz. Entonces vamos a ver en Jueces 14. Jueces 20, el versículo 14. Aquí nos habla de qué tipo de tribu es Benjamín. 20, el versículo 14. Antes los de Benjamín se juntaron de las ciudades
de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Entonces, bajo el antiguo pacto, Dios dio a los hijos a Israel un rey que más adelante tribu de Benjamín iba a atacar a Israel. Entonces atacó a sus mismos hermanos. Sabemos también que Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces se puede decir de Pablo que en la mañana de su vida era un enemigo de Jehová. Se enfureció como un lobo contra la causa de Yeshua. Vamos a verlo en Hechos 9, versículo 1. Hechos 9, el versículo 1. Vamos a ver cómo Pablo fue contra la eclesía. Hechos capítulo 9, versículo 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino de Yeshua, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, él continuaba con lo que miramos en el libro de Génesis 49, 27, con la bendición de Jacob sobre sus hijos. Pablo continuaba esto hasta que tenía su encuentro con Yeshua. Entonces, se puede decir que en la mañana de su vida se enfureció como un lobo contra la causa de Yeshua. Pero al anochecer se sentó a disfrutar de los frutos de su trabajo por la cruz. Vamos a Romanos 1:1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Jehová. Esta palabra siervo, quiero hablar sobre lo que quiere decir. En el griego es número 1401. La palabra es doulos. Doulos. Se traduce al español esclavo. Esclavo. Entonces, en sentido calificado de sujeción o subordinación, se traduce esclavo, esclavitud, servir, siervo. Entonces tenemos Pablo de la tribu de Benjamín, llamado por Dios para ser un esclavo de Yeshua el Cristo. Entonces, vamos a volver a Génesis 49. Génesis 49. Aquí vamos a ver la bendición de Jacob sobre la tribu de Judá. Vamos a los versículos 8 y 10. Capítulo 49, los versículos 8 y 10. 8 a 10. Nos dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Benjamín y todos las demás tribus. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se agazapó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Siempre va a ser rey. Ni el legislador
de entre sus pies, hasta que venga Silo. Entonces, cuando habla de Silo, aquí está hablando del Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces, esta es la bendición de Judá, de Jacob sobre Judá. Vamos a brincar atrás a Génesis 29, 35. 29, el versículo 35. Aquí hablando otra vez de Judá. 29, 35. Aquí nos dice en las escrituras. Y conoció otra vez y dio luz a un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Entonces, Judá, alabaré a Jehová. Entonces, bajo el nuevo pacto, tenemos un cambio de sacerdocio, tenemos un cambio de rey, de la tribu de, bueno, no un cambio, pero como dice Silo, entonces Yeshua el Cristo es el rey y sacerdote, y nosotros como hijos adoptados bajo el nuevo pacto también somos reyes y sacerdotes. Vamos a Juan 7:24. Juan 7:24. Entonces, aquí vamos a leer sobre este hecho de los reyes. Entonces, un rey, recuerdan, un sacerdote tiene la obra o el ministerio, de ofrecer sacrificios. El rey tiene el ministerio de hacer justo juicio. Entonces, vamos a verlo. En Juan 7:24, no juzgáis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Entonces, este es lo que nosotros ahora como ministros de Jehová, nuestro ministerio es hacer justo juicio. Somos reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a seguir en Juan aquí. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 1, 16 y 17. Deuteronomio 1, 16 y 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd las querellas entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero que está con él. No hagáis acepción de personas. Entonces, como dice aquí, juzgad justo juicio. Es muy común escuchar que un cristiano no debe de juzgar, pero no es cierto. Debemos juzgar con justo juicio. ¿Qué es esto? Es usar las escrituras para juzgar. No juzgar por apariencias, como dice, no juzguéis según la apariencia. Lo mismo que miramos aquí bajo el antiguo pacto en la ley. Versículo 17. No hagáis acepción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Jehová. Y el caso que os fuere difícil, los traeréis a mí y yo lo oiré. Este es Moisés diciendo que vamos a tomar aquí juicio si el caso que os fuere difícil. Entonces, para nosotros, si es difícil juzgar, tenemos la palabra de Jehová, tenemos el Espíritu de Jehová y debemos juzgar, como dice, justo juicio. Entonces, vamos a Salmo 58,
1 y 2. Salmo 58, 1 y 2. Aquí tenemos en el Salmo, dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Dice, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes con el corazón obráis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Entonces entendemos que la tendencia del hombre es no juzgar con justo juicio. El hombre tiene que ser renovado por Jehová, regenerado en su corazón para entender lo que es juzgar con justo juicio. De hecho, hoy en día miramos en los cortes del mundo que ellos no juzgan así, juzgan según apariencias, dinero, poder, conveniencia, pero justo juicio no lo miramos en el mundo el día de hoy. Vamos a Salmo 82, 2. Salmo 82, 2. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Entonces, obviamente es una condenación sobre los que no juzgan con justo juicio, que están aceptando los impíos como si fueran hombres rectos y rechazando los hombres rectos como si fueran impíos. Entonces, obviamente, en los ojos de Dios, esta es una abominación. Vamos a Salmo 94, 20 y 21. Salmo 94, 20 y 21. Se juntará contigo el trono de iniquidades que forma agravio por ley. Se juntan contra el alma del justo y condenan la sangre inocente. Aquí lo miramos. Esta es la tendencia del hombre inconverso. Y si los hombres que Dios ha regenerado juzgan así, deben de esperar un castigo severo, como miramos en Hebreos capítulo 12, porque no son bastardos, tienen un padre. Vamos a Proverbios 17, 15. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces podemos entender la gravedad de ser un juez o un rey bajo el nuevo pacto. Es algo muy serio que nosotros, si vamos a juzgar, juzgamos con justo juicio, porque miramos, déjame leerlo una vez más. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, cuando miramos en el mundo el día de hoy, los que están justificando los impíos, esto lo miramos. Ustedes pueden abrir las noticias y ver cada día que es el caso, que andan justificando los impíos y condenando a los justos. ¿Cuántos dicen de los que siguen a Jehová que son malos porque es gente con una mente cerrada, que están juzgando a todo el mundo? Pero entendemos que si vamos a seguir a Jehová y seguir su ley, que tenemos que rechazar las cosas del mundo. Entonces,
Vamos a Isaías 5:23. Isaías 5:23. Los que justifican al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. Entonces, otra vez, lo mismo que miramos en Proverbios, lo miramos aquí en Isaías. Vamos a brincar al Nuevo Testamento y vamos a leer a Santiago 2:4. Santiago 2:4. ¿No sois parciales en vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Entonces, otra vez, una condenación de ser parcial. No debemos ser parciales. Tenemos que usar las escrituras para juzgar. Más adelante, en Santiago 2, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Esto lo acabamos de ver. Jehová dijo que es una abominación. Pero notan, y sois convictos por la ley como transgresores. Entonces aquí miramos un eco de lo que leemos en Proverbios 17:15. Entonces, bajo el nuevo pacto, nosotros como sacerdotes tenemos que juzgar con justo juicio. Es muy importante. No es que no debemos juzgar, pero debemos usar las escrituras para juzgar, no las apariencias. Vamos a Juan 8:15. Juan 8:15. Otra vez, vosotros juzgáis según la carne. Nosotros, aquí Cristo hablando a los fariseos, perdón. Y yo no juzgo a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Cristo habla así, dice, yo no juzgo a nadie. Pero a la misma vez leemos que debemos juzgar con justo juicio en Juan 7:24. Palabras del Señor. Entendemos que el hombre tiene la costumbre de juzgar a todos precipitadamente y severamente. Entonces, no usando justo juicio, juzgamos en nuestro enojo o prejuicio o cualquier otra cosa y lo hacemos severamente. Entonces, esta expresión, cuando Yeshua dice en Juan 8:15, yo no juzgo a nadie, entonces debe entenderse en el sentido de que Yeshua no juzgaba según nuestra manera. Entonces, Él no está juzgando según la carne. Y vamos a ver aquí muy pronto un versículo que respalda lo que estamos mirando. Él no vino a censurar ni condenar a los hombres según las apariencias. Entonces, no vino tampoco para juzgar de forma dura, parcial, ni cruel. Vamos a Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Y aquí vamos a ver cómo Él está juzgando. 17:10 nos dice claramente, yo Jehová, que escudriño la mente. Y recuerden cuántas veces Pablo nos dice que debemos tener un cambio de mente y no pensar como los judíos, los otros gentiles. Y también miramos en Romanos 12 que debemos, en versículo 1 y 2, que debemos, de hecho vamos a ver esto primero, porque quiero que ustedes recuerden lo que dice aquí en Romanos 12, 1 y 2. Y lo vamos a comparar
con Jeremías 17:10. Versículo 1. Por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque somos sacerdotes, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora volvemos a Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Tenemos que tener un cambio de mente. Y este es posible cuando Jehová regenera el corazón, cambia nuestro espíritu corrupto y pone en nosotros un espíritu moldeable, un espíritu listo para recibir de Jehová, como dice en Ezequiel 36, 22 al 27. Y aquí también seguimos leyendo en 10. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, escudriño la mente y pruebo el corazón. Él no está juzgando las apariencias, está juzgando lo de adentro. Y entonces para nosotros es muy difícil. Por eso no podemos juzgar según las apariencias. Tenemos que ver ver la vida de una persona, escuchar sus palabras, ver sus obras y compararlo con las escrituras, como lo que miramos en Gálatas 5, por ejemplo, 19 y adelante. ¿Cuál es el fruto de su vida? Tenemos que usar las escrituras. Toma tiempo. No podemos juzgar en un momento. Ocupa tiempo de ver a una persona, escuchar y ver su vida y cómo está caminando, está madurando, como los nuevos que llegan a la fe. Obviamente van a andar en ignorancia, no entienden lo que están haciendo. Toma tiempo, instrucción para crecer de ser bebés en Cristo a maduros en Cristo. Entonces, toma mucho tiempo y tenemos que usar la palabra para juzgar. Pero miramos aquí que Cristo no juzga según las apariencias. Escudriño la mente, pruebo el corazón. Entonces, para terminar, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6. Porque aquí miramos lo que el Señor dice acerca de nosotros, lo que Juan escribió, lo que recibió y está escribiendo. Voy a leer del 14, del 4 al 6. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estamos platicando sobre este hecho por Zacarías 4. La semana próxima vamos a seguir hablando sobre esto. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y noten lo que dice: nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el poder por siempre, jamás. Amén. Él
Yeshua bajo el nuevo pacto por adopción a los que fueron marcados para la adopción desde la fundación del mundo, predestinados para ser reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes para hacer justo juicio y sacerdotes para ofrecer sacrificios. Cuando hablamos de los dos ungidos, hablamos de reyes y sacerdotes, hablamos de los elegidos desde la fundación del mundo, hablamos de la iglesia. Muy bien, sé que es mucho. Siguen estudiando estas cosas, mirando los videos para entender bien lo que las escrituras nos están enseñando, y prepárense porque vienen los días muy pronto cuando los testigos van a pararse, y por pararse sobre las escrituras van a estar perseguidos, como miramos en los últimos 3.5 años de los últimos 7 años del mundo. Bueno, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.